La afirmación de los reinos peninsulares, el giro del siglo XI. El occidente cristiano vive desde el año 1000 una etapa que se ha calificado de plenitud, que se fundamenta en un progreso económico que comienza en la segunda mitad de la centuria anterior. La disolución del califato en una serie de reinos de taifas coincide con ese momento de la expansión europea que en los reinos cristianos se plasma en el aumento de la población, en nuevas roturaciones, en el primer desarrollo urbano de las ciudades del Camino de Santiago y de los concejos de la Extremadura, en la apertura de rutas comerciales y en la restauración de sedes episcopales. A partir del siglo XI, los pueblos hispánicos pasan de la actitud defensiva a tomar la iniciativa en su lucha contra el Islam. Esta lucha tiene ahora su justificación ideológica en el ideal de cruzada proporcionado por la Iglesia. La guerra se convierte en el principal motor de la expansión. Mediante la guerra se consiguen tierras, botín y el oro de las parias. Los reinos cristianos obligan a pagar a los musulmanes tributos a cambio de protección. Las parias permiten la llegada de un importante flujo de metales preciosos hacia los reinos del norte y se convierten en un factor fundamental del desarrollo de las actividades comerciales. Se generaliza la compra de productos de Al-Ándalus y los reyes cristianos empiezan a acuñar moneda propia. El oro musulmán permite construir las numerosas iglesias románicas que surgen en este periodo, pero sobre todo permite afianzar la autoridad de reyes y condes, pues con él pueden pagar a sus vasallos. Pero la debilidad del poder musulmán en las taifas hubiera podido ser más provechosa para los reinos cristianos de no haber vivido también ellos un proceso de disgregación, pues el proyecto unificador de Sancho el Mayor se desmorona cuando sus herederos se erigen en reyes independientes de las tierras que les había asignado para su gobierno. La afirmación de los reinos peninsulares, el giro del siglo XI. El occidente cristiano vive desde el año 1000 una etapa que se ha calificado de plenitud, que se fundamenta en un progreso económico que comienza en la segunda mitad de la centuria anterior. La disolución del califato en una serie de reinos de taifas coincide con ese momento de la expansión europea que en los reinos cristianos se plasma en el aumento de la población, en nuevas roturaciones, en el primer desarrollo urbano de las ciudades del Camino de Santiago y de los concejos de la Extremadura, en la apertura de rutas comerciales y en la restauración de sedes episcopales. A partir del siglo XI, los pueblos hispánicos pasan de la actitud defensiva a tomar la iniciativa en su lucha contra el Islam. Esta lucha tiene ahora su justificación ideológica en el ideal de cruzada proporcionado por la Iglesia. La guerra se convierte en el principal motor de la expansión. Mediante la guerra se consiguen tierras, botín y el oro de las parias. Los reinos cristianos obligan a pagar a los musulmanes tributos a cambio de protección. Las parias permiten la llegada de un importante flujo de metales preciosos hacia los reinos del norte y se convierten en un factor fundamental del desarrollo de las actividades comerciales. Se generaliza la compra de productos de Al-Ándalus y los reyes cristianos empiezan a acuñar moneda propia. El oro musulmán permite construir las numerosas iglesias románicas que surgen en este periodo, pero sobre todo permite afianzar la autoridad de reyes y condes, pues con él pueden pagar a sus vasallos. Pero la debilidad del poder musulmán en las taifas hubiera podido ser más provechosa para los reinos cristianos de no haber vivido también ellos un proceso de disgregación, pues el proyecto unificador de Sancho el Mayor se desmorona cuando sus herederos se erigen en reyes independientes de las tierras que les había asignado para su gobierno.